Bienvenidos a la Red Fit, el podcast. Esta ocasión ya episodio número 5. Como siempre le queremos dar la bienvenida a con quien compartimos este espacio, Yosem Morosco. Yosem, un gusto nuevamente estar compartiendo con vos en esta oportunidad y pues va a ser un gusto ahí platicar este ratito. Jorge, buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que nos estén viendo. Bienvenido, Julio. Bienvenido a todos ustedes. Aquí estamos en el podcast con su edición número 5 y que se lo disfruten. Así es, y pues también le queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de este episodio, el entrenador de la Selección Nacional de Marcha, Julio Urías. Julio, bienvenido a la Red Fit, el podcast. Le agradecemos mucho ahí el tiempo y pues el que haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, amigos de la Red Fit, por estar acá en esta importante sesión y pues esperemos que todo sea ameno para este programa. Buenísimo, Julio, va a ser un gusto de platicar este ratito con usted y pues repasar ahí toda su carrera dentro de la marcha, Julio, que sabemos pues de que ya son bastantes años y tal vez podríamos empezar la plática hablando acerca de su etapa como atleta, Julio. Por ahí quizás se habla poco o ya no se habla tanto de lo que usted hizo como atleta, Julio. Bueno, realmente hablar de mis inicios en la marcha prácticamente es transportarme al pasado como cualquiera, ¿no? En sus recuerdos. Yo recuerdo que fui inspirado por los Juegos Olímpicos de 1988 que se celebraron en Seúl, en donde pues vi la marcha atlética por primera vez y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y yo dije, bueno, este deporte no lo deben de practicar en Guatemala y me llama la atención, pero obviamente había que empaparse de qué se trataba. Para mi sorpresa, porque pues hay que resumir algunos pasos por el tiempo, para mi sorpresa que en Guatemala ya había marcha, ¿verdad? Ya habían habido participaciones internacionales, inclusive en los Juegos Olímpicos de México 68 y en Montreal 72, ¿verdad? Sin embargo, pues era prácticamente a esas fechas muy desconocido el evento, ¿verdad? Recuerdo que... Poca gente, ¿no? Pocos atletas. Sí, habían cuando yo llegué estaba Nelson Funes, Víctor Alonso, Tomás Álvarez, que eran los que yo conocía acá en la capital. Le estoy hablando de 1989, cuando yo llegué por primera vez acá a conformar un equipo porque se hizo una convocatoria en donde vino un entrenador mexicano, José Alvarado, en donde él pues pidió que se hiciera una concentración de marchistas que vinieron de los diferentes departamentos. Recuerdo que era Quetzaltenango, Totonicapán, eran los máximos exponentes en las categorías juveniles en aquel entonces. Y mi persona que vino de Fraijanes, ¿verdad? Bueno, yo, un campesino que subía montañas, que caminaba más de hora y media para llegar a mi trabajo, creo que venía muy bien oxigenado, porque a los 3 meses, cuando se hizo un clasificatorio, fíjense ustedes, prácticamente fundamentos eran pocos los que yo tenía de la disciplina deportiva. Sabía que existían 2 reglas, que era la pérdida de contacto y la flexión de la rodilla, pero hasta ahí. Entonces... no había depurado su técnica. La técnica creo que la tenía natural, por alguna razón, porque nunca fui entrenado descalificado, ni tampoco tuve una dirigencia técnica que dijera que tenía, pues, que fui preparado en ello, ¿verdad? Pero creo que naturalmente me salía a mí la técnica. Y yo empecé a caminar con una soltura personal que, pues, asumía que estaba bien, pero no sabía el fundamento técnico. Yo caminaba moviendo la cadera como coqueto, pero realmente el contoneo de la cadera es porque se camina en línea, ¿verdad? Un paso tras el otro. Frente del otro. Exactamente. Entonces, a la hora de la frecuencia de paso, cuando más rápido va, es cuando entonces se ve ya el contoneo de la cadera. Pero entonces a los 3 meses ya había sido, quedé en tercer lugar. Solo asistían 2 a los Juegos Centroamericanos de Tegucigalpa en 1990. Pero el entrenador, viendo mi desempeño, decidió llevarme como suplente. Ya estando en Tegucigalpa, él decidió que yo tenía que competir como titular, ¿verdad? Para mí realmente fue una alegría inmensa porque lograr esto prácticamente en 4 o 5 meses creo que
pues claro, como atleta dije, ¿Compitieron los tres chapines? ¿O solamente dos? Ah, ¿solo dos? Sí, solamente dos. Con la otro de los que fue. Uno de los que fue quedó al margen de esto, ¿verdad? Eso fue un poquito complicado, pero al final el entrenador decide, ¿verdad? Y bueno, fue mi primera oportunidad. Recuerdo que en Tegucigalpa quedé cuarto lugar y me molesté mucho conmigo mismo, ¿verdad? Porque decía yo que si el entrenador había puesto la confianza en mí, yo tenía que haber agarrado medalla, pues que tenía 5 meses de haber empezado a entrenar. ¿Y el otro chapín que compitió con usted sí obtuvo alguna medalla? Él obtuvo medalla de bronce. Ah, ok. O sea, entraron 3 y 4. Exactamente. Recuerdo bien que pues él era ya de la categoría mayor, yo todavía era juvenil, pero regresé con una rabia inmensa, ¿verdad? Porque mucho coraje y empecé a entrenar más duro. Recuerdo que ese mismo año estaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México. Volví a ir y volví a quedar cuarto lugar, ¿verdad? Para ese entonces teníamos a los mexicanos, colombianos, canadienses que estaban en lo mejor del mundo y pues me tocó enfrentarme con ellos. De hecho, me dijeron, mira, ahorita que vas a México, pues los mexicanos pues son los mejores en el mundo. Yo recuerdo que les dije, pues qué bueno, porque con ellos me quiero yo enfrentar, ¿verdad? Esa fue mi respuesta, no se me olvida, pero que volví a quedar de cuarto. Entonces volví otra vez a enojarme conmigo mismo, pero para esta vez ya era más personal, porque sí había clasificado directamente, ya no me había escogido el entrenador, sino que ya había cumplido con los estándares. Y en el 93, por primera vez en la historia de la marcha guatemalteca, llegan las primeras medallas en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Ponce, en donde se ganó medalla de bronce en los 20 kilómetros y medalla de bronce en los 50 kilómetros con mi persona, ¿verdad? Ya corrió 50 kilómetros. Ya ahí, es que hay otra historia en medio, ¿verdad? Yo por el tiempo a veces me salto, pero en 1992 se hizo una Copa Panamericana acá en Guatemala, en la Avenida Reforma, y mi especialidad era 20 kilómetros. Pero un compañero de 50 kilómetros se enfermó. Y recuerdo que el presidente de la federación me llegó a decir el sábado en la noche, después de que yo ya había cumplido 20 kilómetros, que si no quería hacer la salida del 50 para completar el equipo, porque pues se había enfermado un compañero. Dije, no, yo acabo de competir y estoy cansado, hice mi máximo esfuerzo. Y me dijo, mira, te voy a dar 1000 quetzales, me dijo. Y me hizo un cheque ahí, ¿verdad? Yo creo que ya se me está quitando el cansancio. Pero fíjese bien, me dijo, pero mira, si terminas el 50 te lo quedas, me dijo, ¿verdad? Estoy hablándole de 1992, en donde 1000 quetzales eran 1000 quetzales, abundaban un poquito. Claro. Bueno, dije, voy a salir, que te quede el cheque, me dijo él. Si terminas la prueba, te quedas con él y si no, pues me lo devuelves, perfecto. Lo agarré, dije, bueno, vamos a intentar. Realmente mi sorpresa fue que fueron pasando los kilómetros y los compañeros especialistas de esa distancia se fueron quedando y el único que quedó entre el grupo fui yo. Y dije, bueno, aquí ya tengo un compromiso, aquí tengo que ver hasta dónde llego, 30, 35, 40 kilómetros. Ya me faltan 10, dije yo, y pensé en mis 1000 quetzales, de verdad. No pensé en llegar a la meta, no pensé en lo que ya, en la motivación extrínseca, ¿verdad? Claro. No pensé en lo que ya llevaba, sino que dije, 10 kilómetros para quedarme con lo que me dieron, vale la pena. Pero les digo, caminar esos 10 kilómetros creo que los recuerdo metro a metro, porque ya después de los 40 kilómetros muchas sensaciones vienen hacia el organismo, pero terminé en cuarto lugar. Esos cuartos se volvieron famosos. Pero aquí rompí una barrera importante, que es lo que a veces entramos en conflicto con mis atletas, ¿verdad? Los límites se los pone uno. La mentalidad, Julio. ¿Por qué yo pude hacer 20 kilómetros un día y 50 kilómetros otro día? ¿Y por qué algunos se quejan de que hoy compitieron hoy 20 y a la semana tienen otra, pero es que acabo de competir? No, yo creo que los límites se los pone uno, es más mental, ¿verdad? Si te preparas, puedes hacerlo. Entonces, ya regresando nuevamente al nivel, ya... Qué buena historia nos íbamos a omitir, hombre, ¿no? Está buena. Sí, la verdad que, pues, ahí entonces el entrenador mexicano, que era el que vino con nosotros, me vio que tenía mucha resistencia y ahí me pasó para los 50 kilómetros. Ahí subió ya Ahí subía para los 50, un poquito en contra de mi voluntad, pero al final él me dijo, mira, quedaste en cuarto lugar, el siguiente año en los Juegos Centroamericanos de Caribe, pues puedes ganar una medalla
una medalla para tu país, lo que nunca se ha hecho en la historia de Guatemala. Eso me llamó la atención, ¿verdad? Dije, bueno, si eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Hacer algo que no se ha hecho, ¿verdad? Y realmente, pues, con mi compañero Julio Martínez hicimos la historia ahí. Ahí estaba compitiendo Julio Martínez. Él es de mi promoción. Exactamente. Ahí entonces ya le dimos las primeras 2 medallas a la marcha guatemalteca a nivel internacional. En centroamericanos y del Caribe, sí. Ahí ya nos dejaron de tirar cáscaras de naranja, tomatazos, porque antes de eso, pues, el movimiento de la cadera, el gesto técnico de la marcha no se veía. Era muy coqueto, ¿verdad? Era mucho con tendencia hacia otro tipo de situaciones. Y entonces al medio guatemalteco no les gustaba. Y yo me recuerdo que en el Campo Marte pasaban y cada vez que habían ferias era una tortura, porque los cascarazos de naranja en la nuca, por acá, y tomates y todo, pero... Sí les tiraban, entonces sí les tiraban cosas. Sí, nos insultaban, nos tiraban cosas. Recuerdo que una vez en el semáforo, y espero que si la persona nos está escuchando y es ella, nos perdone, pero íbamos al calor de los kilómetros. Recuerdo que nos insultó y como había un semáforo ahí justo en la Guardia de Honor, pues fuimos todos a quererlo invadir ahí en su vehículo y todo, ¿verdad? Pero quedó como anécdota, gracias a Dios. Al tener ya estas 2 medallas, ya como que las personas se fueron dando cuenta que era un evento deportivo el que hacíamos, ¿verdad? Y se empezaron a acercar muchas personas. Nosotros no contábamos con mayor cosa, era más el deseo de nosotros de ser campeones. Y la persona que vendía hot dogs en el Campo Marte nos regalaba un pan. La persona que llegaba a repartirles agua y aquellos famosos chatos que habían, nos pasaba ya dejando una bolsa de agua ya con sabor, ¿verdad? Y así le fuimos, un señor que vendía huevos nos regalaba cartones de huevos, ¿verdad? Entonces, así le fuimos armando ese equipo y luego ya en el Salvador 94, la competencia de Ponce fue en 93, en noviembre del 93 y los Juegos de El Salvador eran en enero del 94. Con aquella algarabía y lo contento que andaba de que había ganado mi medalla de bronce, le dije al profe, o me certificaba, regáleme un mes de ya no verle la cara, por lo menos a usted un poquito, para desestresarme un poco. Y dale, me dijo, dale, tenés razón, olvídate de mí, que estaba bien. Perfecto, un mes. Pero no de vacaciones, ¿verdad? Sino que trabajaba montaña y todo, porque pues fisiológicamente tiene que haber un mantenimiento por la cantidad de kilómetros que realizamos. En enero, cuando regresamos, me dicen, mira Julio, fíjate que tenemos que cumplir con un compromiso y son los Juegos Centroamericanos del Salvador 94. Yo, profe, pero si yo vengo de un mes de inactividad, yo vengo de relax, profe, vengo a disfrutar mi medalla, y me dice, mira, no te preocupes, solo quiero que vayas a acompañar a tu otro compañero y que él gane su medalla y tú solo sal ahí a rodar y todo. Me pasó lo mismo que en la Copa del 92. Mi compañero era Nelson Funes, él iba ahí conmigo y como a los 30 kilómetros empezó a rezagarse. Y yo, pero si ¿qué pasó con Nelson, verdad? Cuando sentí me vi yo encabezando la competencia. Entonces dije, bueno, aquí ya me jodí otra vez, aquí tengo que terminar la competencia. Y miren, la terminé y con récord nacional, ¿verdad? 4 horas 8 minutos. Siempre en los 50. Siempre en los 50 kilómetros. Siempre en los 50 kilómetros. Eso ya me valió ya parte para la clasificación de los Juegos Panamericanos en el 95, en donde pues ya vino la otra medalla histórica, ¿verdad? Aquí tenía yo a un mexicano medallista olímpico, Carlos Mercenario, a Miguel Ángel Rodríguez, que estaba entre los 8 mejores del mundo, a Tim Berret, que estaba entre el 7º lugar, a Edel Oliva, que nos acaba de ganar en el Centenario del Caribe los 50 kilómetros, y 2 colombianos muy, muy buenos y muy famosos. Entonces le dije al entrenador, nos preparamos duro en Quetzaltenango. Entonces le dije al entrenador cuando llegamos al estadio y los vi a un entrenamiento, y le dije, profe, le dije, fíjese que ante estas estrellas yo no le ofrezco medalla, pero sí le ofrezco caminarle abajo de 3.50. Y me dijo, si caminas abajo de 3.50 es medalla segura. Yo le dije, yo no sé, pero yo solo le digo que abajo de 3.50 puedo caminar. Se llegó el día de la competencia, 3:49:37. No, hombre. Medalla de bronce. Sí, y entramos, Carlos Mercenario entró primero,
Miguel Ángel Rodríguez segundo y mi persona, ¿verdad? Relegando a los demás competidores de muy alto nivel. ¿Cómo estaba el clima? ¿Qué cree que les afectó a los demás? Porque eran campeones, solo estrellas habían en esa competencia, ¿verdad? Yo creo que llegamos a los 40 kilómetros, Edel Oliva, el cubano, Carlos Mercenario, Miguel Ángel Rodríguez y Tim Berger, y mi persona, ¿verdad? Yo me recuerdo bien que como compañeros y conocidos nos poníamos a jalar un poquito la competencia. Yo me recuerdo que a mí me tocó del 35 al 40. Me dijeron, bueno, te toca poner el ritmo, sí. Y dije, no, estos me quieren pero descontar de una vez de acá. Y les puse un ritmo no muy adecuado. Y me dijo Carlos Mercenario, no, ese ritmo, no, tenemos que meterle un poquito más. Y le metí. Y les cumplí a los 40 kilómetros. En los 40 kilómetros ya me sentí ahí un bajón. Dije, ay, no debía haber hecho esto, pero bueno, ya se fue 2 mexicanos y el cubano adelante de mí. En el kilómetro 45 yo vi que Edel Oliva, el cubano, dobló la cabeza acá. Para nosotros eso era seña de que uno ya llegó así a su límite, y yo dije, no, yo lo puedo alcanzar. Marché lo más rápido que podía a tratar de alcanzarlo, y de repente solo siento que algo me truena en los oídos. ¡Zum! Como cuando un cohetillo le está cerca a uno y uno se queda sin audición. Pero eso sí, ya no sentí nada, no sentí, como dijo el lorito, no sentí nada, no sentí las piernas, no sentía cansancio, tampoco escuchaba a nadie ya. Yo solo veía que me echaban porras, pero como en cámara lenta, ¿verdad? Y yo seguí. Cuando alcancé al cubano, dije, no, aquí está la medalla, me la juego yo. Me espero un poquito, respiro un poquito y luego salgo de una vez. Pero ya él ya iba fundido, ya no me respondió. Entonces como que me habían dado cuerda, yo salí, faltaban 2 vueltas, recuerdo que faltaban 2 vueltas, ya iba encima de mis compañeros mexicanos, pero se acabó la competencia. Entonces, yo pasé la competencia, la meta en tercer lugar y no sabía que ya había quedado. Sí, pues usted andaba ya en la sintonía, digamos, de la marcha, ritmo y... Sí, exacto, ya como que el movimiento ya se automatizó y mi mente voló, ¿verdad? Entonces hasta que yo sentí que topé en algo. Y era mi fisioterapista, el señor, ¿cómo se dice? Don Rodrigo, le decíamos, que en paz descanse, ¿verdad? Él se fue con nosotros y él me dijo, Patojo, ya ganaste la medalla de bronce. Y yo, ni bien me dijo así, desperté, ¿verdad? Y me empecé a calambrar de los isquiotibiales porque él me paró de una vez abruptamente. Entonces, ahí pues ya fueron las segundas medallas importantes a nivel continente que nuestro equipo, o en este caso mi persona, ya le dio a la marcha guatemalteca. Esa vez fue récord nacional otra vez, ¿verdad? 3 horas 49 minutos, 37 segundos, que dilató casi 12 años, que fue el que quitó Eric Barrondo ya en los siguientes tiempos, ¿verdad? Importante que nos platique toda esta historia, Julio, porque muchas personas la desconocen, pues, de que usted es medallista de centroamericanos y del Caribe, de panamericanos, y pues también es... atleta olímpico en el 96, Julio, y asiste como atleta olímpico, pues. Sí, correcto. Esta participación de la medalla, el récord y esta historia hizo que se me designara como abanderado de esa delegación que participó en Atlanta, ¿verdad? En el 95. Tenía un entrenador que era pues bastante estricto. Los tiempos han cambiado un poco en ese sentido. Yo pienso que me perdí esa ilusión que uno tiene de entrar con el pabellón en una inauguración. Él me dijo, no, suficiente con que ya te designaron, pero tú tienes que seguir entrenando. No iba con el pabellón. No, me quedó... ¿Era muy disciplinado, muy estricto? Las dos cosas. Pero yo creo que eso al final se consolidó con la forma de ser de mi persona. Yo creo que congeniamos muy bien. La verdad que pues... fue un poco doloroso no estar ahí, pero al final de cuentas a mí me interesaba la competencia, ¿verdad? El resultado deportivo. Ante toda esta situación, entre el 95 y 96 hubo un campeonato del mundo en Gotemburgo, en donde lamentablemente por decisiones de algunos dirigentes de la federación no nos eligieron a nosotros para ir a representar a Guatemala, sino que se aceptaron las plazas que daba en aquel entonces era IAF, ahora es World Athletics, y entonces al aceptar esas plazas ya se cerraba, digamos, la posibilidad de que nosotros pudiéramos participar. Yo me recuerdo que sí se hizo un escándalo un poquito
que en aquel entonces eran los periódicos, ¿verdad? Sí, ver la prensa. Sí, salió que se había designado a los atletas incorrectos y se armó un lío. Al final no fuimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió para los Juegos Olímpicos de Atlanta? Generalmente el panel de jueces que está en los Juegos Olímpicos está en estos campeonatos mundiales. Y es como que uno lo van viendo gana el derecho, van exactamente, ¿verdad? En todas las competencias es así, lo van conociendo, se va haciendo de un currículum, pero nosotros no pudimos asistir. Y entonces yo recuerdo que para Atlanta los 3 compañeros que fueron en 20 kilómetros, 2 fueron descalificados y uno pues quedó muy atrás. En los 50 kilómetros ya mi compañero había sido descalificado. Y dije, no, yo no vengo aquí a que me descalifiquen, ¿verdad? Yo vengo aquí a terminar esta competencia. Todavía se puede encontrar esa competencia en YouTube. Todavía aparece. Es como que la primera donde iniciaban los medios, ¿verdad? Es como que ya se quedó ahí colgada. A los 10 kilómetros yo llevaba 2 amonestaciones. A los 10 kilómetros y eran 50 kilómetros. Ya iba con esa mentalidad de que tengo que cuidarme más. Caminé cada kilómetro después de los 10 cuidándome. O sea, esa era una agonía muy dura porque lo que no quería yo era es muy doloroso. Mucho riesgo, ¿no? Es muy doloroso. Para un atleta ser descalificado hay muchas horas de trabajo, muchas horas de sacrificio, muchas cosas que engloban la preparación del deportista y no quería sufrirlo, ¿verdad? Entonces, sencillamente me relegué al segundo pelotón y ahí me fui, ya no tuve complicaciones. Entré en esos Juegos Olímpicos en el puesto 17, ¿verdad? Entré entero. No hice ya pues prácticamente, yo quería una medalla. Regresando de esos Juegos, yo dije que la marcha guatemalteca iba a hacer historia y que iba a ganar una medalla olímpica pensando en mi persona, ¿verdad? Porque yo sentía que tenía la capacidad. Pero pues afortunadamente también ya la ganó Eric Barrondo, ¿verdad? Y fue la primera medalla olímpica que el deporte guatemalteco obtuvo, ¿verdad? Y en la marcha, entonces cuando esto pasó dije, bueno, las palabras surtieron un efecto, ¿verdad? Pero ¿por qué esto? Yo creo que el marchista a nivel general es un atleta con necesidades, es un atleta con hambre, es un atleta muy resiliente. Entonces creo que el conjunto de todo esto hizo que la marcha en aquel entonces pues estuviera ya en los altos niveles. En otros niveles. Son muy guerreros, ¿no? Porque tienen muchas limitaciones, como usted dice, digamos, en el entreno, en la parte de las condiciones, comparado con otros países, porque en otros países la marcha pues tiene otra connotación, otro tipo de visibilidad diferente a la que tenemos aquí en Guatemala. Entonces, esas competencias de ir al extranjero como para que los jueces los vean, para que tengan una técnica más pulida y ayude a que en las competencias ya reales de la marcha pues no tengan tanto amonestación, ¿no? Correcto. Creo que en aquel entonces nos tocó abrir esa brecha, siento yo, ¿verdad? Ya a partir de ciertos resultados internacionales, también se tuvo un récord del mundo con Julio Martínez en el 99. Ajá. Y ya con estos antecedentes, pues ya el marchista que se parara, por supuesto, técnicamente tenía que estar bien, ¿verdad? El marchista que se parara en una competencia internacional ya llevaba ese respaldo de que habían antecesores y marchistas guatemaltecos que ya habían estado en estos lugares de privilegio, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, prácticamente se abrió la brecha. En aquel entonces pues no estaban las redes sociales como ahora, ¿verdad? Era que si usted salía en un periódico, usted lo agarraba y lo guardaba como un tesoro, ¿verdad? Así, era lo que nos quedaba. Yo me recuerdo que mi mamá era la que se daba la tarea de hacerme un álbum, ahí lo tengo todavía, de todos los recortes que en los periódicos salían. Me hacían reportajes muy bonitos, la verdad. Yo recuerdo, a veces los comparto en Facebook como anécdotas, a las personas les llama la atención porque es lo que había, ¿verdad? Un texto dedicado con algunos comentarios de periodistas que viajaban y se daban cuenta de la garra que nosotros teníamos para competir, ¿verdad? Lo plasmaban en la prensa y a las personas pues les gustaba, ¿verdad? Yo lo leo ahora todavía algunas anécdotas y me las comparto porque son divertidas, la verdad. Hay una en 1991 en los Juegos Panamericanos de La Habana, en donde un periodista me sacó una nota que decía Urias, y abajo me le voy a pegar a Ernesto Canto. Decía, Ernesto Canto era medallista olímpico de México,
Y abajo decía, y abajo tiene una crónica, ¿verdad? Toda la narrativa, sí, digamos. Dice, me pegué con este grupo y me dejé babosear por el gringo y el punching, por eso ya se me fueron los mexicanos. Pero tiene un contexto muy bonito, muy motivante, ¿verdad? Que es lo que él percibió de mis sensaciones, ¿verdad? Se me iban y seguía, no, casi no daba mucho pie a las sensaciones negativas. Cuando uno pierde el aire, por decirle algo, en carrera se le llama eso. Y mire, pues una pregunta, digamos, la alimentación de aquel entonces con la de ahora, ¿cómo ha variado? Dígame, ¿qué opina usted? Yo le voy a decir con sinceridad, el atleta de hoy está bien atendido. No podemos decir que un atleta no tiene lo que necesita, porque sí lo tiene. Hay fisioterapistas a su servicio, hay médicos, hay nutricionistas, hay psicólogos, ¿verdad? Hemos mejorado mucho en esa parte. Muchísimo, la verdad. Yo creo que el atleta hoy sería ingrato si se queja que no tiene todos estos medios a su alcance para poder lograr un resultado deportivo. Siento que falta un poquito de compromiso propio. Ya en estos Juegos Olímpicos pasados, ya nuestros tiradores nos demostraron que, claro, ¿por qué no se puede hacer? Un récord olímpico. Somos guatemaltecos. Pero realmente en aquel entonces, regresando a la pregunta, nuestra alimentación, como decían que teníamos que incluir hierro, era rábano y berro, pero de aquí de La Palmita, ¿verdad? Ahí pasamos a un comedorcito a comprar. Realmente nosotros al principio comíamos en los mercados. Hubo una persona del mercado de La Terminal que nos dijo, si ustedes se atreven a entrar a la terminal, les doy desayuno, almuerzo y cena. Pues excelente, ¿verdad? Y ahí fuimos a comer, ahí comíamos. Nosotros, claro, no era lo adecuado, pero tampoco íbamos a decir que era más de lo que podíamos hacer comiendo en el mercado. Un botecito de frijoles, un manojito de rábano, un manojo de berro, y nos hacíamos nuestro propio desayuno ahí, ¿verdad? Con las medallas ya fue cambiando esto, ya nos dieron alimentación acá. Claro. Había un restaurante acá en el centro comercial de Zona 4 que se llamaba Pereira. Ahí veníamos a comer. Ya se fue abriendo esa brecha, ¿verdad? Ya se fue rompiendo los esquemas. Exactamente, y que la gente fuera confiando más. Y esos reportajes buenos de la narrativa de la prensa. Sí, ahí los tengo guardados, que mi mamá era la que se daba la tarea de eso. Y fuera de todo eso, fui un atleta que pues tuvo que trabajar, ¿verdad? Yo hacía el deporte porque yo quería ser campeón, pero no lo hice por amor no estoy diciendo que los apoyos no sean buenos, al contrario, creo que el deporte ha evolucionado y creo que es necesario que el atleta tenga, ¿verdad?, una beca económica, todos estos apoyos que tiene. Lo que yo siento es que el atleta no lo aprovecha, eso es lo que yo siento, ¿verdad?, como exatleta olímpico, como exatleta de alto rendimiento y ahora como entrenador, ¿verdad? Dejando esto de ya terminando con la parte histórica, después de Atlanta me invitaron al campeonato sudamericano en Bogotá, ¿verdad? Era altura y nos invitaron por el nivel que teníamos con Julio Martínez y fui a ganar los 35 kilómetros, de ella no nos quisieron invitar. ¿Verdad? Gané esos 35 kilómetros en Bogotá. ¿Verdad? Fue la última competencia que yo recuerdo que tuve un podio así importante. Y luego pues ya vinieron muchas cuestiones ya de exigencias como atleta, en donde ya prácticamente la necesidad se hizo mayor. Y ya, pues yo me casé como todo ser humano, ¿verdad? Tiene que pensar también en su vida secular. Ya estas mismas necesidades ya hicieron que yo pues tomara tomar decisiones de vida, ¿verdad? Con el dolor de mi corazón tuve que retirarme de la marcha atlética, todavía en edad de producciones de resultado deportivo, pero ya económicamente no me podía sostener. Entonces, en la Asociación Nacional de Tiro con Arco, recuerdo que me abrieron las puertas, pero yo, porque iba a hacerme los exámenes, el análisis tradicionales que uno se va a hacer para empezar el año. Y recuerdo que el doctor Carlos Alfredo Hermes me dijo, mira Julito, yo hace rato quería hablar contigo, yo quería ver si tú no te vienes para acá con nosotros, por tu disciplina, por tu desempeño, por todo lo que has logrado. Nosotros queremos darte una oportunidad para que
¿Ya como delegado, digamos, de la federación o...? No, y aquí en este sentido como entrenador. Ellos me ofrecieron esa plaza, primero de monitor, ¿verdad? Y después me dijeron, mira, te preparamos como entrenador. Yo dije, doctor, está hablando con un marchista, ¿qué tiene que ver un marchista con un tirador con arco, verdad? No, no te preocupes, me dijo, lo que nosotros nos interesa es la base que tú ya como atleta de alto rendimiento tienes, la disciplina, tus resultados que has tenido, eso nos pueden ayudar. Y miren, pues prácticamente como uno tiene que poner las necesidades familiares ante cualquier cosa, ¿verdad? Decidí, pero yo creo que lloré como un mes, honestamente lloré como un mes en las noches, porque estaba dejando un amor, una pasión que para mí era lo que me daba vida, ¿verdad? Pero al final ya tenía a mi hija, tenía que trabajar, tenía que tener más que todo no trabajar, sino tener una entrada sustento, fija, ¿no? ¿verdad? Ajá, que ya no estuviéramos fluctuando entre si tenemos y no tenemos. Yo recuerdo que mi esposa me dijo, mire, usted va a ganar otra medalla ahorita en Santo Domingo, yo voy a trabajar, pero usted sigue entrenando, pero mi sentir no pude con eso. Dije, no, yo creo que la responsabilidad la he tomado yo. Y no, me están ofreciendo una plaza en tiro con arco y me pasé ahí con él. Y ahí tomó la decisión. Y ahí tomé la decisión. retirada. Sí, ahí de la retirada como atleta. Esta faceta pues ya fueron prácticamente 13 años de trabajo y preparación como entrenador en tiro con arco. También pues gracias a Dios hubieron resultados deportivos. Esa disciplina deportiva cuando yo llegué no era tampoco muy conocida ni no había mucha participación. Pero a partir de eso empezamos a crear programas, las academias colegiales, ya empecé a trabajar con ellos acondicionamiento físico, ya empezamos más profesional, exactamente, más específico, digamos. Correcto, ¿verdad? A englobar prácticamente lo que un atleta tiene que tener, que es su preparación física, su preparación técnica, ¿verdad? Y su preparación en este caso psicológica, que era lo que requería ahí. Prácticamente 10 años viviendo en un sueño. Y en el 2014, la sorpresa para mí fue que el entrenador polaco Bogdan Bulakowski viene a Guatemala a hacerse cargo del equipo de la selección nacional después del entrenador cubano Rigoberto Medina. Y este entrenador yo lo conozco en España en 1997 y nos hicimos amigos, ¿verdad? Él me dijo, me estuvo buscando y no le dan razón de mí, pero gracias a las redes sociales y todo me encontró. Y me dijo, mira, yo estoy trabajando acá en Guatemala, ¿querés ser mi asistente? Me gustaría, ¿verdad? Por tu experiencia deportiva, por tus logros, pero sobre todo porque hablas inglés, me dijo. Entonces le dije, bueno, está bien, vamos a plantearlo a la federación. Ya él lo planteó, llegamos a una negociación. Y aquí vino la pregunta del millón. ¿Qué hago? Tengo mi trabajo estable de la Asociación Nacional de Tiro con Arco, fueron mis formadores. ¿Cómo los dejo yo? ¿Qué les digo? ¿Qué hago? Pero la marcha era mi pasión. Era otra decisión importante, ¿verdad? Exactamente, como decir, ¿qué hago? Por Dios, ¿qué hago? Fue una cuestión de mucho pensar, de mucho estrés, porque decía, bueno, ¿qué hago yo? Me encanta donde estoy, quiero también llevar a alguien a Juegos Olímpicos en este deporte, pero la marcha, es que la marcha. Bueno, dije, no me queda más que, aquí hay que ser listo, ¿verdad? Yo no puedo arriesgar todo lo que ya he ganado. Y yo pedí permiso en el 2015, 2016, porque el entrenador me dijo, mira, yo estoy aquí para los Juegos Olímpicos de Río. Quiero que me asistas esos 2 años, que me ayudes con los proyectos, que me ayudes con todo lo que esté a tu alcance para hacer realidad este proyecto. Entonces dije, bueno, me parece muy, muy llamativo, me parece muy, muy interesante. Y tomé la decisión pues de hablar con el comité de la Asociación de Tiro con Arco y les expuse la situación. Miren, yo tengo esta situación, ¿verdad? ¿Qué hago? Yo no quiero dejarlos, pero también a la vez tengo que hacerlo porque esta ha sido mi pasión desde que yo era atleta, ¿verdad? Mi corazón está allá. Mi corazón estaba dividido, la verdad, le soy sincero, estaba dividido, pero regresar a la marcha fue como un sueño hecho realidad. Yo en alguna entrevista que me hicieron les dije, sí, yo estoy muy feliz acá, pero si en algún momento se da que yo regrese a la marcha, sería el hombre más feliz de la vida, ¿verdad? Porque ha sido mi pasión desde siempre. Regresamos entonces, cumplimos con la participación de Río 2016, ¿verdad?
esto ya pasando para mi lado profesional. Ya de tiro con arco ya salí con una licenciatura en deportes, ¿verdad? Que eso fue lo que siempre le ayudó a estudiar y a profesionalizar toda la parte de entrenador, ¿verdad? Ya dije, bueno, terminamos con el compromiso de los Juegos Olímpicos de Río y ya pues iba de regreso hacia tiro con arco porque se había terminado ya el proyecto y todo, y llegando a las puertas de la asociación estaba cuando resonó el teléfono y era nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Atletismo de ese entonces, el licenciado Juan de Dios Reyes Soto, el cual me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente y pues me regresé, ¿verdad? Ya me preguntó si yo creía que era capaz de gestionar un proyecto de jóvenes, ¿verdad? Para el alto rendimiento, y dije que con mucho gusto, y que aceptaba el reto, pero que le ofrecía resultados a mediano y largo plazo, no a corto plazo, ¿verdad? Porque había que trabajar en orden, había que ir estableciendo objetivos, y así fue como ya regresé digamos, como establecimos el equipo de marcha sub-23, así se llama. Ahora me dicen los muchachos, mire, ese equipo ya se debe llamar sub-30, ya nosotros ya crecimos, ¿verdad? Así fue como regresamos. Se empezaron a dar ya los logros como entrenador ya en Managua en el 2017 con José Raimundo y Maritza Ponce en 20 kilómetros. En el 2019 ya ganamos la primera medalla panamericana con José Alejandro, ¿verdad? Que ha sido pues un hecho histórico también, ¿verdad? Porque le comentaba a Jorge fuera de esta plática que históricamente no ha habido entrenador en atletismo que tenga estos logros, ¿verdad? Pero no es para jactarse, sino que lo que yo le decía a Jorge era que es para demostrar que nosotros podemos, los guatemaltecos. Nosotros podemos hacer las cosas. Necesitamos la convicción y necesitamos los medios. Eso es lo que necesitamos. Y salir de la zona de confort. Luego para Tokio, ya en vistas después de José Alejandro fue el primer clasificado a Juegos Olímpicos, y luego ya clasificamos a Mayra Herrera, a Luis Ángel Sánchez y a José Calel. 4 atletas clasificados hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya un logro y una satisfacción para mí como entrenador nacional, que dije, bueno, lo que nos proponemos, y si los atletas confían en la metodología, no cuestionan, tenemos disciplina, tenemos orgullo, tenemos convicción, tenemos esa, ¿cómo se dice la palabra? Identidad, ¿verdad? Identidad, porque a veces nos falta esa identidad, andamos copiando cosas que no debemos de hacer, y yo creo que pues rompimos paradigmas, rompimos esquemas, ¿verdad? Obviamente la clasificación es una y la preparación es otra, ¿verdad? Para Juegos Olímpicos se necesita pues que estemos convencidos de lo que hacemos, que el atleta sepa que no es solo clasificar, sino que también tiene que ir a buscar un resultado deportivo, ¿verdad? Los Juegos de Tokio los resultados no fueron muy favorables porque estábamos en época de pandemia. Eso fue terrible. Fue algo atípico esos juegos, ¿no? Realmente lo que nos pasó fue una cosa muy dura. Nosotros tuvimos un campamento en el Niwa, en Japón, pero no contábamos con que ellos nos iban a tener siempre con las restricciones, ¿verdad? Porque si no, yo me hubiera quedado en Fonromeo, ahí estábamos nosotros preparándonos, ahí estábamos libres. Sí, pues ahí estaba mejor. Exactamente. Ellos tenían encerrados en... Sí, cuando llegamos nosotros pensamos que el campamento iba a ser libre. Yo lo que pretendía era que hubiera una adaptación positiva, porque la competencia iba a ser en Sapporo, ¿verdad? Y no, nos confinaron, pues. Y el problema era que había aire acondicionado automático, no se podía quitar. Entonces realmente ahí dije, no, aquí cometimos un error y este error nos va a costar el resultado deportivo. Profe, y bueno, haciendo un pequeño resumen, 4 Juegos Olímpicos, profe, 1 como atleta, 1 como asistente entrenador, se podría decir, y 2 como entrenador. Una breve reflexión, profe, por cuestiones de tiempo, diferencias de vivir unos Juegos Olímpicos como atleta a vivirla como entrenador, profe. Sí, primero perdón por el tiempo. La verdad que interesante conocer su historia. Yo creo que prefiero como atleta, porque el atleta viene,
escucha el disparo de salida y ya no piensa más que en la carretera, en los kilómetros. En cambio, como entrenador es demasiado estrés. Estás pensando en las amonestaciones, estás pensando en que no se te vaya a caer en un redondel, estás pensando en que no se te vaya a doblar el tobillo, estás pensando en que si va a aguantar o no va a aguantar. Es bien duro, es bien duro. La verdad que en estos 3 Juegos Olímpicos como entrenador, pues, y todos los que han estado en Juegos Olímpicos saben que es el mayor estrés que uno como entrenador puede vivir en la vida. De hecho, ya me salieron un poco. ¿Verdad? Eso es lo que les puedo decir resumidamente. Es decir, la competencia se disfruta más como atleta que como entrenador. Sí. Como entrenador, pues, mucho estrés, mucha presión y por ahí gana más las preocupaciones que el disfrutar la competencia. Sí, y no tiene uno que denotárselo al atleta. Tiene uno que darle una figura de tranquilidad y de seguridad al atleta. La serenidad, ¿verdad? Exactamente, la serenidad, aunque uno por dentro está hecho un nudo, ¿verdad? Claro. Los intestinos están hechos un nudo, la mente está por otro lado, pero uno tiene que mantener la compostura como entrenador y transmitirle al atleta esa seguridad, ¿verdad? Que él debe tener, porque el atleta lo ve a uno, cuando él viene lo ve. Si me mira asustado, si me mira que estoy confundido para darle agua, eso se transmite. Claro, esa inseguridad. A mí me gusta mucho darle personalmente el avituallamiento a mis atletas, porque me gusta tener el control, que el atleta esté control, que él va a tener su bebida cuando tiene que ser, sus carbohidratos cuando tienen que ser y cuando tienen que ser. Entonces, me gusta mucho estar ahí para transmitirles esa seguridad. Increíble, profe. No, mire, qué interesante toda esta plática que nos ha llevado hasta aquí. Sí. Súper, profe, le agradecemos ahí mucho el tiempo, el que haya venido a compartir ahí su historia con nosotros, súper interesante, y por cuestiones de tiempo, pues, no nos dio chance de ampliar un poquito más, pero súper interesante, profe. Siempre es un gusto compartir con usted y pues a mí no me gusta dejar pasar las oportunidades que tengo cuando platico con usted, pues para felicitarlo por el buen trabajo que hace ahí con nuestros atletas. Se vienen meses cargados, se vienen Juegos Centroamericanos acá en el país y pues por ahí se vienen muchas competencias, entonces pues felicitarlo nuevamente por el buen trabajo que hacen, profe. Muchas gracias. Le deseamos la mejor de las suertes y que todo el equipo esté con el enfoque, la confianza, la gana y sobre todo que usted pues tenga esa serenidad para transmitirles a los muchachos esa paz que necesitan a la hora de la competencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hombre, a usted, profe. A ustedes muchas gracias ahí por la atención. Los invitamos a estar pendientes del próximo episodio, el episodio número 6. Estar pendiente ahí de las redes sociales donde estaremos ahí ya anunciando el siguiente episodio. Muchas gracias también ahí por tu tiempo y fue un gusto el haber compartido este episodio también con vos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.